Noticentro 1, CMI. Entre tanto, el presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dieron la orden de arrestar a los opositores María Corina Machado y Edmundo González. Tras el rechazo de la victoria de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, que ha generado manifestaciones masivas en el país, en una reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado y hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó con detener a los líderes opositores María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González, entre otros. Van a ir detenidos, porque tenemos las conversaciones, tenemos las comunicaciones. Llámese como se llame, tenga apellido Machado, González, tenga apellido Superlano, tenga apellido Patiño, tenga apellido Mendoza, tenga el apellido que tenga. Andan como unas ratas escondiéndose lo que están aquí en Venezuela, pero los vamos a agarrar. Asimismo, el presidente de la Asamblea General, Jorge Rodríguez, dijo que deben ir presos por los hechos de violencia en el país. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista. Noticentro 1, CMI. Las medidas del gobierno de Venezuela se conocen luego de que miles de personas se volcaran a las calles para apoyar a la oposición y rechazar los resultados sobre el triunfo de Nicolás Maduro. La marcha de la oposición contrasta con el panorama que se observó en la convocatoria que hizo el chavismo. Por un lado, las protestas en Venezuela por la sospecha de un fraude cometido por el gobierno en las elecciones presidenciales para otorgar la victoria a Nicolás Maduro en pro de la oposición se han convertido como masivas con miles de personas en las calles. Por otro, los seguidores de Nicolás Maduro protagonizaron una manifestación en apoyo al mandatario donde se evidenció una baja participación ciudadana. La líder opositora María Corina Machado y el candidato de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia invitaron a defender de manera cívica el triunfo de su partido y afirmaron que cobrarán su victoria. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez. Según la líder opositora, más del 84% de las actas oficiales ya fueron procesadas, escaneadas y están en el portal web de su partido político. Asimismo, Machado hizo un llamado a los militares y policías, instándolos a que cumplieran su juramento. Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía. Y hoy les enviamos este mensaje. Su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de Venezuela. En redes sociales también se evidenció la llegada de María Corina a un centro de salud, según testigos, luego de que le lanzaran una bomba lacrimógena donde no sufrió graves afectaciones. Asimismo, las autoridades afirman que en total se reportan al menos 13 civiles asesinados, más de 100 heridos y al menos 215 detenidos en las protestas antigubernamentales. La Organización de Estados Americanos concluyó que el gobierno venezolano perpetró la manipulación más aberrante en las elecciones presidenciales. Por medio de un informe, la organización manifestó que si Maduro no acepta su derrota electoral, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero esta vez con la observación de la Unión Europea y de la propia OEA. El gobierno de Colombia llamó a las autoridades de Venezuela a revelar todas las actas de las elecciones presidenciales para que puedan ser auditadas por el mundo. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que es importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. En la primera declaración oficial del gobierno colombiano sobre la situación de Venezuela, el canciller Luis Gilberto Murillo dijo que es necesario que haya entrega de las actas para saber qué pasó efectivamente en las elecciones de este domingo 28 de julio en el vecino país. Por la paz de Venezuela se requiere conocer
todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. El canciller reveló que ha estado en permanente comunicación con los actores políticos de Venezuela. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. En el gobierno colombiano hay preocupación ante la inminencia de una migración masiva de venezolanos como la ocurrida en los últimos años hacia nuestro país. En medio de una nueva jornada de marchas, la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió a sus seguidores no caer en provocaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora se lleva un registro de 11 civiles asesinados durante las protestas. Machado confirmó que tienen el 84% de las actas electorales, lo que ratifica una arrolladora victoria sobre Nicolás Maduro. Las calles de Caracas y de varias ciudades en Venezuela son el escenario de múltiples manifestaciones y represiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones del pasado domingo 28 de julio. En medio de las miles de protestas, la líder de la oposición, María Corina Machado, y el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, invitaron a defender de manera cívica el triunfo de su partido. Esto luego de calificar los resultados como violentos y también luego de retar al Consejo Nacional Electoral para que entregue las actas. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales, oficiales, ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue las actas de una vez por todas. Según la líder opositora, más del 84% de las actas oficiales ya fueron procesadas, escaneadas y están en el portal web de su partido político. Por su parte, Edmundo González hizo un llamado a los militares y a los policías, instándolos a que cumplan con su juramento. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Noticentro 1, CMI. La Corte Suprema de Justicia ordenó inspecciones judiciales al Congreso en medio de las investigaciones por la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se busca establecer si hubo pago de dádivas para la aprobación de varios proyectos del gobierno. En medio del capítulo sobre el escándalo de corrupción de la Unidad de Riesgo, en el que la Corte Suprema de Justicia indaga a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, el despacho del magistrado Francisco Farfán ordenó inspecciones en el Congreso, que se llevarán a cabo en las comisiones séptimas de Cámara y Senado, en donde hicieron trámite las reformas pensional y de salud. El objetivo de estas inspecciones es recolectar documentos y constancias sobre cómo se llevaron a cabo esos debates. Esto luego de que Sneider Pinilla, ex subdirector de la unidad, señalara a Name y a Calle de haber recibido 4.000 millones de pesos para facilitar el trámite de esas reformas. En ese mismo sentido, la procuradora Margarita Cabello dijo que también ordenaron inspecciones. En el Ministerio de Hacienda, a efectos de verificar las entradas y salidas del señor Olmedo López a esa entidad. Estas inspecciones se adelantarán en el marco de la apertura de indagación disciplinaria al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al exdirector del LAPRE Carlos Ramón González, también salpicados en este escándalo. A su vez, los seguidores de Nicolás Maduro protagonizaron una manifestación en apoyo al mandatario, en la que se evidenció una baja participación, por lo que el líder chavista convocó a una nueva marcha para el fin de semana y anunció el patrullaje permanente del ejército y de la policía en todas las ciudades del país. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro denunció que hay una alianza entre, dijo él, Estados Unidos, el narcotráfico colombiano e Elon Musk para tomarse Venezuela.
En una jornada que ha estado marcada por una ola de protestas violentas y de amenazas contra los líderes de la oposición por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano dijo que hay un plan conjunto entre Estados Unidos y el narcotráfico colombiano para atacar al país. Detrás de este plan, lo he denunciado, está el imperio de los Estados Unidos, el narcotráfico colombiano, Elon Musk y la derecha extremista fascista del mundo. Se vinieron contra Venezuela porque creían que la podían tomar. El mandatario aseguró que en este plan se gastaron millones de dólares. Metieron mucho billete, millones de dólares y droga. De Colombia ya empiezan a hablar los teléfonos de todos los capturados y a declarar uno por uno quién le dio la orden por aquí, quién le dio la orden por allá. Lamentablemente han utilizado un grupo de migrantes que los entrenaron en el exterior con planes específicos para atacar en lugares de ciudades en Venezuela. Mientras Maduro acusa a Colombia, el presidente colombiano Gustavo Petro sigue sin pronunciarse sobre el resultado de los comicios venezolanos. Ya completó más de 36 horas sin emitir ni un solo mensaje en X. La oposición venezolana denunció el secuestro del dirigente Freddy Superlano por parte de autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Los hechos ocurrieron a la entrada de un edificio en Caracas. En video quedó registrado cómo hombres armados y vestidos de negro bajan de un automóvil y a la fuerza al líder opositor y a 2 de sus colaboradores. Noticentro 1, CMI. Y Chile confirmó que el cuerpo diplomático venezolano dejará el país en las próximas horas por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro. Y por su parte, Perú dijo que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que la expulsión del personal diplomático chileno en Venezuela demuestra una intolerancia impropia de las democracias, pero descartó una ruptura total de las relaciones entre ambos países. Acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable. Y como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Por otra parte, el gobierno de Perú reconoció al líder opositor Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela, mientras que República Dominicana cerró su embajada y su consulado general en Caracas después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro exigiera la retirada de manera inmediata de su representación diplomática. Desde el balcón del Palacio de Miraflores, el presidente Maduro ordenara la militarización del país. El jefe de Estado retó a los líderes de la oposición, dijo que el peso de la justicia caerá sobre Edmundo González, a quien llamó señor cobarde, y sobre María Corina Machado, a quien calificó como terrorista. El presidente Maduro, rodeado de sus aliados y ante un pequeño grupo de seguidores, anunció la militarización de toda Venezuela y la toma popular de las calles. A partir de hoy y todos los días que están por venir, hasta que restituyamos la paz donde la perturbaron, hasta que consolidemos la paz, hay 2 acciones que hay que hacer. Una, que se cumpla la orden que he dado el día de hoy en el Consejo de Seguridad de la Nación de patrullaje militar y policial en todas las ciudades de Venezuela. Patrullaje conjunto. Y 2, pueblo movilizado en la calle todos los días. El mandatario anunció que le caerá todo el peso de la justicia a Edmundo González, a quien llamó cobarde. Señor cobarde, no se meta con la mujer humilde en su casa y su familia. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. No se tarde en llegar, cobarde. Maduro también aseguró que los disturbios y los ataques de ayer fueron ordenados por María Corina Machado, a quien llamó terrorista. Casi el 70%
de los más de 1000 delincuentes detenidos en el país estaban drogados, estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 Venezuela y de la terrorista María Machado. Insistió en que hay una alianza entre Estados Unidos, el narcotráfico y Elon Musk para tomarse Venezuela y anunció ruptura de relaciones con Argentina y Ecuador, entre otros países. Así les dije a estos gobiernos, ya basta, señoras y señores, a esta derecha fascista. Y he expulsado a todo el personal diplomático y he roto relaciones con los gobiernos fascistas del continente. Venezuela se respeta, ya basta ya. Por último, aseguró que todos los opositores serán capturados y llevados a la justicia y convocó una gran marcha por la paz para el próximo sábado. Y el sábado los invito especialmente para que hagamos la madre, la mamá, la mamaíta de todas las marchas para celebrar la victoria de la paz en Caracas. La Casa Blanca pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que publique los resultados completos, transparentes y detallados de las elecciones del domingo y aseguró que la información oficial entregada no refleja la voluntad del pueblo venezolano. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció ante la ola de manifestaciones en Venezuela y solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que publique los resultados electorales completos. A su vez, halagó a los ciudadanos por el coraje que han demostrado al defender su país. First, let me say that the U.S. applauds the Venezuelan people for their courage and commitment to democracy by participating in this election in the face of repression and adversity. So we continue to call on Venezuela's electoral authorities to release full, transparent, and detailed voting results, including by polling stations. Estados Unidos recalcó que está del lado del pueblo venezolano. The United States stands on the side of the democratic aspirations of the Venezuelan people, including supporting their right to express their views freely and without reprisals. Sin embargo, reiteraron que no se adelantarán a tomar medidas hasta ver una respuesta por parte del gobierno de Maduro. Para tratar la crisis en Venezuela, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, José Luis Pérez, pidió convocar de urgencia a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la que hace parte y pide convocar el senador José Luis Pérez, está integrada, además del presidente de la República, el canciller, por los exmandatarios de la República, excancilleres y congresistas delegados de las comisiones segundas. Dice el presidente de la Comisión Segunda que Colombia debe fijar una posición de Estado. Para que no se pronuncie el gobierno de Colombia, sino que se pueda pronunciar la Comisión Asesora y en ella el pueblo colombiano. Yo acompaño la solicitud del canciller de una verificación de actas y votos, pero ¿quién la va a adelantar? ¿Quiénes van a ir a esa verificación? Debe ser concertada con la oposición y con el gobierno para que no haya derramamiento de sangre hoy en Venezuela. Estamos en momentos muy tensos. Durante este gobierno, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ha fracasado por las diferencias ideológicas entre los expresidentes y el jefe de Estado, Gustavo Petro. Noticentro 1, CMI. Congresistas de oposición y del Pacto Histórico chocaron por la ausencia de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones presidenciales de Venezuela. En un acalorado debate, congresistas de varios partidos le reclamaron al presidente Gustavo Petro por no pronunciarse personalmente sobre la situación en Venezuela. Así como trinan de todos los problemas del mundo, el presidente de la República ya se debió haber manifestado sobre lo que allá está sucediendo. No sabemos dónde está. Lo que han hecho políticos afines a la izquierda al justificar la tiranía en Venezuela es darle una cachetada. Es burlarse del dolor, del sufrimiento de esos hermanos venezolanos. La bancada del Pacto Histórico calificó como oportunistas a los críticos del presidente. Se rasgan las vestiduras por lo que pasa en Venezuela, que respondan por lo que pasa en Colombia. Acá cada 4 años se roban las elecciones. Esos que hoy critican la reelección del presidente Maduro son los mismos que se quedan callados con la reelección viciada de Bukele, Alejandro.
que fue peor. De otra parte, la Comisión Segunda de la Cámara le solicitó una reunión al canciller para evaluar las medidas adoptadas en el seguimiento electoral en el vecino país. Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó los resultados de las elecciones en Venezuela. Dijo además que se necesita apoyo del gobierno nacional para atender la migración de personas venezolanas que ya está en esa ciudad. Medellín tiene un aproximado de 3 millones de habitantes. Según el alcalde Federico Gutiérrez, el 10% es población venezolana, que equivale a cerca de 300.000 personas del vecino país que hoy viven en la capital de Antioquia. Muchos venezolanos con los que hemos hablado tenían la esperanza de poder volver a su país. Colombia no puede ser complaciente, ni puede ser, mucho menos, ni puede ser cómplice con un régimen dictatorial. El mandatario dijo que en varias ocasiones ha tocado la puerta del gobierno y los organismos internacionales, pero la respuesta ha sido negativa. Yo he hecho un llamado, inclusive se lo he hecho a la ONU, a la Oficina de Refugiados con quienes nos hemos reunido y les hemos dicho, necesitamos que lleguen de verdad las ayudas. El gobierno nacional, pues aquí no llega ninguna ayuda para el tema de venezolanos, todo lo hacemos nosotros con recursos propios. Y arremetió contra el reelegido presidente Nicolás Maduro. No hay Maduro que no se pudra, ni cabello que no se caiga. Las declaraciones se dieron durante el lanzamiento del quinto Foro Mundial de Datos de Naciones Unidas, presentado en Medellín. Presentamos Los Elefantes Blancos, las megaobras sin concluir. El que presentaremos hoy es un puente vehicular que une a Pereira con Quibdó en el Chocó y las comunidades de Apía y Santuario en el departamento de Risaralda. Esta obra de infraestructura ubicada en la vía Apía-La Virginia en Risaralda inició su construcción en 2016 como parte de un proyecto del Fondo de Adaptación para conectar los departamentos de Risaralda y Chocó. En noviembre de 2016 fue puesto en funcionamiento, pero en enero de 2017, es decir, 3 meses después, fue cerrado por fallas en su estructura. Esta obra se financió con recursos de las regalías, con una inversión inicial de 5.770 millones de pesos y una adición por invías de 3.900 millones. Este elefante blanco lo denunció CMI en 2019. La Contraloría anunció su intervención para lograr su entrega. El valor total de inversión del proyecto fue de más de 9.700 millones de pesos. El contratista fue el consorcio Megavías Chocó y el interventor fue Consorcio Vial Odiseo y su veeduría se denominó Comité Cívico Guardavías. Pero luego del fracaso a cargo del Fondo de Adaptación, el puente Limones fue asumido directamente por Invías. Las acciones de la Contraloría inician también con un seguimiento y acompañamiento a las veedurías, a la ciudadanía del sector, en la estrategia Compromiso Colombia. El nuevo contrato de 2020 fue suscrito con el consorcio Megavías Chocó, integrado por Ingeniería y Vías SAS y Megaproyecto Vial Siglo XXI. La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal al Fondo de Adaptación por incumplimiento en las condiciones técnicas. Un proceso de responsabilidad fiscal que sin indexar y con imputación asciende a más de 4.000 millones de pesos. El comisionado para la paz, Oti Patiño, afirmó que todo pareciera indicar que el ELN no tiene voluntad de paz. Aseguró que la situación en Venezuela es muy preocupante de cara a los procesos de diálogos que adelanta Colombia con el ELN, el Estado Mayor y la Segunda Marquetalia, donde el país bolivariano actúa como garante. Para el consejero comisionado, la situación de la mesa de diálogos pasa por saber si el ELN tiene voluntad de paz. La jefatura de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN les ha dicho, decidan a ver si está en la paz o si el camino es la paz o no. Y dependiendo de esa respuesta, pues seguramente, digamos, se contemplará la continuidad. Según Patiño, todo indica que hay poca voluntad de parte del ELN. Pareciera que no hay una voluntad cierta de paz, pareciera, digamos, pero por supuesto en este momento solamente está hablando Antonio García. Esperemos que la comisión de negociación o los delegados del ELN hablen. El consejero mostró preocupación por la situación en Venezuela, país fundamental en los diálogos de paz. Absolutamente preocupante, porque Venezuela es garante, digamos, de los procesos con Segunda Marquetalia, con el ELN y con lo que queda del MC.
Patiño respondió a las acusaciones de Antonio García, según las cuales el gobierno solo quiere negociar con traquetos y no cumple. Depende de muchas cosas, pero sobre todo de la voluntad de ellos de seguir. Ellos están acusando al gobierno de incumplimiento y es pura mentira, para no decir pura paja, ¿no? Habló sobre la prórroga del cese del fuego que vence el 3 de agosto. No basta hacer una prórroga del cese al fuego si esa prórroga no tiene nuevos contenidos, sobre todo que alivien a la población civil, digamos, de los ataques, de las hostilidades, de los secuestros. El consejero comisionado estuvo en la Comisión Segunda del Senado. Y ante la Comisión Segunda del Senado, el director de la Unidad de Protección, Augusto Rodríguez, denunció que los integrantes de la Delegación de Paz del llamado Estado Mayor Central de las Disidencias, que fueron detenidos en una caravana en Antioquia, violaron los protocolos que deben cumplir todos los protegidos por esa entidad. Rodríguez explicó que la UNP nunca supo que en la caravana iban a subir guerrilleros con órdenes de captura vigentes, tampoco que se iban a transportar armas y menos dinero. Varios de ellos se subieron a los vehículos, rompieron el protocolo que ellos conocían y que debían cumplir, de no subir personas extrañas, ¿sí? Y yo no puedo decir que hayan conocido estas personas de que los otros estuvieran armados o que se hayan subido armados. Según explicó Rodríguez, los integrantes de la UNP no tienen funciones de policía judicial y por lo tanto no pueden requisar a quienes suben a las camionetas ni mucho menos pedirles documentos. Pero aquí hubo alguien que infringió los protocolos y fueron los protegidos. Los protegidos subieron personas que no han debido subir, que está prohibido. Ante el suceso se revisan los protocolos y se propone introducir en la caravana integrantes de unidad policial para la edificación de la paz a fin de evitar futuros hechos como el sucedido en Antioquia. Noticentro 1, CMI. La empresa Metro de Bogotá reveló a Noticentro 1 CMI que las obras del viaducto del proyecto tienen un retraso del 40%. En entrevista exclusiva con Noticentro 1 CMI, el gerente de la empresa Metro de Bogotá confirmó lo que se había alertado previamente en una de las reuniones de seguimiento a la obra que se realizan en el Consejo de Bogotá. El viaducto, que debería tener un avance de acuerdo a lo programado del 22%, apenas llega al 13%. Es decir, un 40.9% menos de lo que se esperaba a la fecha. Claro, uno diría la diferencia es del 9%, pero si uno hace el ponderado del total de avance de la obra que tendría que estar en el 22% y ese se convertiría al 100%, pues ese 13% en el que vamos no alcanza a superar ampliamente el 60% de avance del viaducto. Desde la empresa Metro aseguran que no es un retraso sino una desviación y que las dinámicas del proyecto hacen que no se genere mayor preocupación. La dinámica de la obra es muy buena y en el viaducto mucho mejor todavía. Perdóneme, si es muy buena, ¿por qué no va acorde a lo programado? Porque hay una serie de actividades que no se han culminado el 30 de junio y que no se evalúan como culminadas. Con mucha confianza, el distrito ratifica que pese a lo que ocurre hoy con los porcentajes de avance programados y los reales, el metro será un hecho en el año 2028. En marzo del 2028 iniciará la fase de operación comercial, se subirán en el metro. No tengo la menor duda, trabajamos para eso y miramos todos estos números que no se pueden ver de manera aislada. El metro es un todo y estoy seguro que llegaremos a esa fecha. Los hospitales en Pereira anunciaron que si el gobierno no paga las deudas, a partir del viernes suspenderán la atención médica a los docentes. Hasta el 2 de agosto, los hospitales públicos del departamento de Risaralda le dieron plazo al Fondo de Prestaciones Sociales para la Educación, FOMAC, para que se pongan al día con la cartera por la atención de los cerca de 8.000 docentes, compromiso adquirido desde hace 3 meses. A la fecha no se ha cumplido con los pagos, menos con los acuerdos para la atención oportuna de los maestros. La deuda puede superar los 300 millones de pesos. Después de 3 meses no se ha recibido absolutamente nada de los recursos, ni en Risaralda ni en el resto del país. Dijo Olga Lucía Zuluaga que el FOMAC hizo compromisos con los hospitales en el departamento y ya está cumpliendo con los acuerdos. Todo esto genera desconfianza, genera preocupación en la red y obviamente inestabilidad económica toda vez que se llevan prestando servicios 3 meses sin ningún tipo de recurso y de flujo de recursos. A pesar del llamado de la Asociación de Hospitales, el FOMAC no les ha dado respuesta y no responde a las solicitudes de los centros asistenciales. A un debate de convertirse en ley quedó el proyecto que permite el divorcio solicitado de forma unilateral.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercer debate el proyecto que cambia las reglas de juego sobre los divorcios en Colombia. El cónyuge que se le acabe el amor, que sienta que ya no quiere continuar en una relación, no tendrá que recurrir a una causal e inventar o calumniar o injuriar a su pareja, generando un sentimiento de culpabilidad en la otra parte, sino que podrá solicitar de manera unilateral la terminación del matrimonio. Aunque ahora el divorcio se podría ejercer por voluntad de solo una de las partes, las obligaciones legales tras la separación se mantienen. No podrá desprotegerse ni afectar los derechos del cónyuge que ha sido convocado a la demanda por causal unilateral del divorcio. Todo lo contrario, la ley protege sus derechos. El proyecto enfrentará su último examen en la plenaria de la Cámara. Tendrá que ir a juicio el fiscal Daniel Fernández, investigado por presuntas amenazas a testigos en el caso Odebrecht. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la nulidad del proceso contra Fernández por delitos relacionados con amenazas a testigos y omisiones en las investigaciones que hizo sobre los pagos de millonarios sobornos por parte de la multinacional. Noticentro 1, CMI. Los transportadores anunciaron aumentos en los fletes luego de conocerse el proyecto de resolución que ordena un aumento del 4.64% en los peajes a partir del 1 de agosto. Hoy se conoció el borrador de resolución con el que el gobierno definirá un aumento del 4.64% en la tarifa de peajes a cargo de Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura desde el 1 de agosto de este año. Los transportadores anuncian un aumento en el valor de los fletes. Los peajes pesan en la canasta de costos del transporte un 12% en los valores establecidos que están hasta ahora. Por supuesto, tendríamos que entrar a hacer los estudios pertinentes porque digamos que adicionalmente tenemos un escenario mucho más complejo. Y en este escenario tenemos menos productividad de camiones por la disminución de la carga y por supuesto aumento de costos. Entonces digamos que ahí hay dos cifras que juegan en contra de nosotros. Uno, los incrementos que están dando en la medida que están dando, que son enormes, y por otro lado, de crecimiento muy importante en la productividad. Este es el segundo incremento en la tarifa de peajes registrado este año. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez lanzó una alerta ante el posible riesgo de seguridad energética en el que está el país y especialmente Bogotá para el año 2025. El Contralor Carlos Hernán Rodríguez mostró su preocupación sobre la seguridad energética del país y de Bogotá. Dijo que dado a que no se están firmando nuevos contratos de exploración y que no se está permitiendo el fracking, el país puede entrar en una incertidumbre energética y de regalías. Eventualmente esto podría colocar en riesgo no solo la seguridad y confiabilidad energética, sino las finanzas públicas y la obtención de recursos que en este momento se están utilizando para inversión. La preocupación también la lanzó para Bogotá en temas de gas. La restricción en la construcción de nuevas líneas que traen energía de Chivor y Guavio afectan la gestión de la expansión y la continuidad futura del servicio. Dijo que por lo menos $1 billón de regalías de septiembre de 2022 a julio de 2024 estarían embolatados. Lo que nosotros estamos hablando, hablarle o cuantificarle de $1 billón, de más de $1 billón de pesos en recursos, yo le podría decir que eso es lo que nosotros podemos tener desde el punto de vista fiscal, que se ha aperturado investigaciones. Por lo menos 300 funcionarios están siendo investigados por la Procuraduría. Tenemos ya más de 20 investigaciones disciplinarias por un valor más o menos aproximado de $1 billón y ya van 301 funcionarios. Es decir, el tema de corrupción y la importancia de la investigación disciplinaria es fundamental para que los fondos de regalía lleguen realmente al desarrollo social. Las alertas de la Contraloría y la Procuraduría se dieron en medio del primer foro sobre regalías. Precisamente la Cámara de Representantes citó a debate de moción de censura al ministro de Minas Andrés Camacho por el manejo del sector energético en el país. El próximo martes se llevará a cabo el primer debate de moción de censura de esta legislatura. El protagonista será el ministro de Minas Andrés Camacho, quien tendrá que responder por la situación energética del país. La citación fue hecha por los partidos de oposición y sectores independientes desde la anterior legislatura. El ministro de Minas, que hoy tiene, gracias a sus decisiones, en un jaque el sistema de gas del país,
que hoy no le da la tranquilidad a los colombianos. Para poder hacer lo que tendríamos que hacer. Esta es la segunda moción de censura que enfrentará el ministro Camacho por el manejo del sector. El director de Planeación Nacional, Alexander López, denunció que los dineros de las regalías se están concentrando en solo 20 municipios, de los más de 1.000 que tiene el país. Las regalías entonces se han convertido en uno de los mayores instrumentos de corrupción en nuestro país. El director de Planeación, Alexander López, afirmó que de 68.5 billones de pesos del sistema de regalías invertidos, 11.7 billones se giraron a menos del 2% de los municipios del país. 20 municipios que cuentan con la mayor asignación de recursos del sistema general de regalías, los cuales concentran 11.7 billones de pesos en 2.156 proyectos, de los cuales ninguno de ellos en estos 20 municipios han tenido enfoque ambiental para la mitigación del cambio climático generado por el extractivismo en sus territorios. Denunció posibles casos de corrupción y fracasos en la inversión de proyectos ambientales y sostenibles. En un municipio, 113 proyectos, en un municipio de 40.000 habitantes. Y en un estudio, en un análisis que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación, hemos encontrado que, al contrario de transformarse el territorio, lo que hemos encontrado es una verdadera secuela de hechos y de actos de corrupción. Los recursos se concentran en Casanare, Meta y Bichada. Noticentro 1, CMI. El Partido Voluntad Popular denunció la retención por parte de autoridades venezolanas del dirigente opositor Freddy Superlano. En las imágenes quedó registrado el momento en que llega una camioneta de color plateado y aborda la camioneta negra en la que se transportaba Superlano. Hombres armados vestidos de negro abren las puertas del carro y los bajan a la fuerza, los empujan y los suben al otro carro. Como pueden ver en pantalla, uno de los opositores lanzó su celular, pero fue recogido por los secuestradores. Además, se llevan la camioneta de Superlano. Entre tanto, las personas que grabaron el hecho les gritaban: "Suelten los asesinos, los estamos grabando", pero pese a ellos se los llevaron. Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional que ganó las elecciones legislativas en 2015, cuyo periodo se extendió desde 2016, cuando fue instalado el Parlamento, hasta 2021. Esta detención llega luego de que el diputado Diosdado Cabello amenazara a un dirigente opositor. Por ahí hay un auto de detención para uno que ofreció, yo lo vi, me pasó por la cara, auto de detención. ¿Auto de detención qué se llama así? Y yo lo vi, ¿qué pasó así? Tiene las iniciales FS, por expresiones de odio. ¿Aquí en Venezuela? No, mano, que se pase la raya, dijo el presidente. Le pisamos la cola yo. En otras noticias, en Italia crearon un perro robot aspirador que succiona las colillas de cigarrillos que están en las playas. Un equipo del Instituto Italiano de Tecnología de Génova ha desarrollado una respuesta de 4 patas al problema de las colillas de cigarrillos en las playas locales. Vero es un perro robot que utiliza inteligencia artificial para identificar colillas de cigarrillos en la playa y aspirarlas con una serie de accesorios que poseen cada una de sus patas. Asimismo, este dispositivo utiliza un sistema de cámaras y un algoritmo para reconocer sus objetivos y planificar una ruta y recoger con éxito aproximadamente el 90% de las colillas de cigarrillos en diversos entornos. Según el convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, cada año se desechan 4,5 billones de colillas de cigarrillos a la playa. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó reforzar militarmente la frontera con Venezuela. Blindar la frontera con Venezuela es la decisión del gobierno colombiano. Así lo expresó desde el norte de Santander, específicamente en Cúcuta, el ministro de Defensa Iván Velásquez, acompañado de la cúpula militar y policial. Para el 2024, 8 pelotones más con 288 hombres. 5 pelotones que serán para el 2025 con 108 hombres más. La policía reforzó su presencia en toda la frontera, desde el Guainía hasta La Guajira. El Mindefensa también se refirió al silencio del presidente Gustavo Petro por la situación en el país vecino. El hecho de que el presidente no trine o no esté en algún evento público no tiene precisamente esa connotación que usted menciona. Y respecto de la situación con Venezuela y el proceso electoral en ese país, ese es un tema que corresponde a la Cancillería, sobre lo que yo no debo pronunciarme.
Según cifras del gobierno, algunos delitos como lesiones personales se redujeron en 3.4%, el hurto a personas 15,6% y el hurto a comercio 40,6%. Decenas de viviendas resultaron afectadas por un fuerte vendaval que azotó el municipio de Puerto Wilches en Santander. Árboles caídos, casas desentechadas, vías principales cerradas fueron algunos daños que ocasionó el fuerte vendaval que duró cerca de media hora en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Afectó demasiadas casas, entre ellas la nuestra también, pues gracias a Dios no hubo víctimas ni nada que lamentarnos, solo daños materiales. Según el alcalde de esta municipalidad, el 40% de la población urbana fue afectada, incluyendo el estadio de fútbol Guillermo Pasos Lascarro, el cual sufrió caídas en el tejado. Pido al gobierno nacional, departamental, que nos ayuden, que no nos deje solo porque tenemos casi el 40% de nuestra comunidad afectada por este golpe de la naturaleza. La Oficina de Gestión de Riesgo junto a organismos de socorro atienden la emergencia. Noticentro 1, CMI. La Procuraduría confirmó la sanción de inhabilidad por 12 años para el ejercicio de cargos públicos contra el ex superintendente de subsidio familiar Luis Guillermo Pérez. El fallo de la Procuraduría dice que Luis Guillermo Pérez modificó la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación. También señala que exigió dinero a esas cajas de compensación bajo su vigilancia, utilizando su posición para una finalidad distinta de la ley. Los sindicatos del Ministerio del Trabajo suspendieron la huelga que llevaban a cabo desde hace 60 días. La decisión fue tomada gracias a la mediación de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Los trabajadores retomarán actividades mañana. Esperan que pronto haya un acuerdo con el Ministerio sobre el pago de compromisos económicos pactados con anterioridad. El presidente de la Cámara Colombiana de Petróleo y Gas, Campetrol, Nelson Castañeda, reportó la pérdida de 27.000 empleos por cuenta de la caída de la inversión en el sector petrolero. La menor actividad en el sector de petróleo y gas ha representado la pérdida de cerca de 27.000 empleos en el país. La dinámica de los taladros en perforación en el primer semestre del año pasó de 262 pozos a 217 pozos, lo que representó una caída del 14,7%. Se insiste en una política clara en el sector de hidrocarburos. Esa pérdida de empleo genera impacto en las regiones, bloqueos y lógicamente protestas de los empleados que antes tenían salarios muy interesantes en el sector petrolero y al irse al sector agrícola o turismo, pues no tienen esos mismos ingresos. Se mantiene una preocupación por la caída en la producción de gas del 5,6%. Hay incertidumbre en la política pública y por eso estamos invitando al gobierno, trabajando juntos para proponer nuevas ideas que los proyectos incrementales y de exploración en los contratos actuales se puedan desarrollar en el corto plazo. El llamado de la industria es a agilizar las medidas del plan de acción anunciado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Luego de varios meses de caída, el mercado de la vivienda en Colombia está dando señales de reactivación. La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, reveló que hay por lo menos 600.000 unidades de vivienda disponibles para la venta. Según las cifras de Camacol, en el mercado de la vivienda en Colombia existen 374.000 unidades de vivienda en construcción, 257.000 en preventa para un total de 631.000 viviendas. Esta amplia oferta será presentada en Expo Camacol del 21 al 24 de agosto en Medellín, donde el sector planteará alternativas para la reactivación. Hay 26 millones de metros cuadrados que están en construcción en el país, van a demandar insumos industriales y materiales de construcción por cerca de 55 billones de pesos. En la Feria de Vivienda se reunirán los alcaldes de las principales ciudades. Un sector que se va a reactivar, un país que se va a reactivar desde las regiones. Las inversiones de vivienda este año en Colombia ascienden a 100 billones de pesos en construcción y 72 billones en preventa. Noticentro 1, CMI.